Versículo 12 de Primera de Pedro, capítulo 4, dice: amados. Amados por Pedro, evidentemente, no lo podemos negar, pero especialmente amados por Dios, quien les hizo a estos a los que Pedro escribía nuevas criaturas. Amados significa que Dios había derramado sobre estos a los que Pedro escribía toda su gracia. Hermanos, si lo que Pedro quería hacer es traer consuelo, si lo que Pedro quería hacer con estas personas era traer fortaleza y firmeza, qué mejor cosa que recordarles que eran amados, como ya les dijo en el capítulo 2, versículo 11, en la misma palabra, amados por Dios. ¿Qué significa eso? Muchas cosas, pero entre ellas, queridos, apreciados, perdonados, elegidos, salvados, transformados. Sois amados por Dios, en definitiva, hechos hijos del mismo Dios creador del cielo y de la tierra. Eso significa amados, amados por Dios. Qué gran ánimo debe traer eso a nuestras vidas. Ya lo dijimos en el capítulo 2, versículo 11, lo volvemos a repetir. Si te encuentras desanimado, simplemente oye esta palabra, Dios te lo dice: eres mi amado. Amados por Dios. Pedro era uno que se sabía amado. Él se sabía amado por Dios. Había entendido que Dios le había hecho nueva criatura. Estaba seguro que Jesús le amaba y le había transformado. Estaba convencido de que Jesús le amaba tanto que había transformado su vida por completo, porque Pedro ya no veía las cosas como antes. ¿Os dais cuenta? Este no es el mismo Pedro que el de los evangelios. Este es un Pedro mucho más maduro, un Pedro que había sentido el amor, la gracia de Dios y había transformado su vida. Recordad cuando Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a Jerusalén a morir. Que iba a Jerusalén y que le arrestarían, maltratarían y asesinarían. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Por encima de mi cadáver. Eso fue lo que dijo Pedro. Pedro dijo: de ninguna forma, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo le va a pasar eso al Mesías? Señor, ¿no acabas de oír lo que yo te he dicho, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Cómo va a morir el Cristo? ¿Cómo va a morir el Mesías? ¿Cómo va a sufrir el Salvador? Tiempo más tarde, Jesús dijo, a pocas horas de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, que sus discípulos le iban a abandonar. Jesús más concretamente les dijo: os vais a escandalizar de mí. Todos vosotros vais a huir. ¿Qué dijo Pedro? ¿Yo? Yo nunca me escandalizaré. Yo no voy a huir. Hermanos, para Pedro era extraño que su maestro, el Mesías, el Salvador, sufriera. Para Pedro era inconcebible que el Salvador muriese, que el Hijo de Dios muriese sobre una cruz. No lo entendía. Y ahora dice, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, no os sorprendáis de que los cristianos sufran. Él no supo entender. Hubo un tiempo donde no supo entender que el Mesías iba a sufrir, que era el Cordero que iba a ser entregado por nosotros. No lo entendía, no podía poner las dos cosas juntas. Ahora había sido transformado, había sido cambiado por la gracia de Dios y dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba. Era una nueva criatura, verdaderamente Dios le amaba. Y Pedro dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba, no desde la cálida playa del mar de Galilea. Pedro no está en una tumbona tomándose una agua de coco. No. Pedro escribe esto desde una prisión infame en Roma. Tampoco es una de las prisiones que hoy tenemos aquí en nuestro país. Era un hoyo oscuro, sucio, lleno de personas encadenadas con apenas comida. Desde ahí escribe Pedro estas palabras. Lo dice Pedro cuando estaba a punto de morir crucificado boca abajo por orden del emperador romano Nerón, conocido como el azote de los cristianos. Hermanos, Pedro no está animando a las iglesias en tiempos de bonanza, donde todas las cosas van bien, donde todo en el entorno va estupendamente y dice: bueno, seguimos así, qué bien hermanos que nos van las cosas. No.
Así no está escribiendo Pedro, no está escribiendo en ese contexto, sino que está escribiendo en uno de los peores momentos de sufrimiento del cristianismo, sino el peor. El peor de todos, el primer siglo, fue el peor de todos para el cristianismo. Fijaos, lo podéis ver conmigo, lo veremos más adelante, pero lo podemos avanzar ahora. Capítulo 5, versículo 9. ¿Qué es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 5:9? Fijaos, está hablando acerca de las pruebas y los ataques del enemigo, del diablo, y dice, capítulo 5, versículo 9, resistid los firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. La iglesia estaba siendo brutalmente perseguida en todo el mundo, violentamente atacada en todo el mundo. Todos los cristianos estaban siendo perseguidos hasta la muerte. Las horribles imágenes que hemos visto esta semana nos pueden acercar un poco a cómo era esa persecución tan brutal. Hermanos, eso que hemos visto en televisión, pero solo hacia aquellos que como tú y como yo habían puesto su fe en Jesucristo. Un ataque severo, mortal sobre los cristianos. Y para colmo, en el aire, la amenaza real de que Israel iba a ser completamente destruida por Roma. Para colmo de males, en el aire estaba la amenaza de que Jerusalén iba a ser rodeada y pronto no iba a quedar piedra sobre piedra. Ese es el contexto donde Pedro dice estas palabras. Un contexto muy difícil, hermanos. Por eso es bueno que sepamos todo este contexto para poder aplicar bien estas palabras al nuestro. Hermanos, si nosotros creemos que con prueba, sufrimiento, padecimientos, que son las palabras que Pedro está utilizando, el apóstol se está refiriendo a un dolor de muelas o a la tristeza que siente una persona porque no le cae bien a otra, nos estamos equivocando. Estamos haciendo de este sufrimiento algo trivial. Estamos haciendo del sufrimiento algo banal. No estaríamos lidiando con el asunto de manera profunda. Primero, hermanos, hay que saber a qué se refiere Pedro con sufrimiento, a qué tipo de sufrimiento se refiere, y luego eso se podría aplicar al que nosotros pudiésemos estar pasando. Pedro se está refiriendo al sufrimiento que personas estaban recibiendo por su fe, a la persecución mortal que los cristianos estaban sufriendo por su fe. Y esto es bueno que lo entendamos para que luego nosotros podamos aplicar esto a nuestras vidas si es que fuese necesario. Porque quizás lo que nosotros hoy deberíamos decir al salir de aquí es: gracias, Señor, porque no estamos pasando por lo mismo. Quizás hoy alguno de nosotros que venimos siempre con la carga de cómo estoy sufriendo, quizás alguno de nosotros salga hoy de aquí diciendo: gracias, Señor, porque lo mío no es tan grande, porque tu gracia me cubre. Quizás hoy uno entienda que debe salir de aquí pensando que debemos ser más agradecidos por lo que tenemos y quejarnos mucho menos. Hermanos, piénsalo bien. Aquí somos bendecidos. Somos bendecidos. Estamos, entre comillas, protegidos por la influencia del Evangelio en el continente de Europa. Es así, hermanos. Nos beneficiamos de los cientos de años de predicación bíblica. Somos extremadamente bendecidos por la influencia del reino de Dios en Europa. Somos bendecidos por lo que el Evangelio ha traído a este continente: salud, educación, prosperidad, orden, arte, cultura, libertad. Este continente ha sido repleto, lleno de la gracia de Dios. Por eso muchas personas vienen a vivir aquí. ¿Por qué hay tantas personas que eligen Europa? ¿Por qué hay tantas personas que vienen a vivir aquí? Por eso muchos vienen aquí sin saber quizás que el bienestar que tenemos no es resultado de buenas políticas, sino del poder del Evangelio.
El bienestar que nosotros tenemos aquí no es el resultado de que nuestros políticos lo hagan bien, que por cierto en muchas ocasiones ese es el caso. El resultado es y viene por el poder del Evangelio, que acaba con el mal y pone el bien, que trae ánimo y, como hemos dicho, pone a cada persona en su sitio. Europa es un lugar que ha sido tremendamente bendecida por la predicación de la palabra de Dios. Por eso tenemos que saber cuál era el sufrimiento. Y el sufrimiento de estas personas era uno extremo, uno muy grande. Y Pedro dice, no os sorprendáis. ¿Qué quiere decir eso? Que no suene a chino. Eso es lo que quiere decir Pedro, que no suene a chino. Nunca mejor dicho, porque eso es exactamente lo que dice el texto original. El texto original no dice no os sorprendáis. El texto original dice que no os suene a algo extranjero. Que no suene a chino. Que no suene a algo que no podéis comprender. Que cuando llegue la prueba no digáis, ¿cómo? ¿Esto qué es? No lo entiendo. Eso me pasaba a mí cuando Jesús dijo que iba a ir a la cruz. Yo no lo entendía, cómo el cristiano, cómo el Hijo de Dios va a sufrir. Pero ocurre. Pedro dice, lo que ahora sufrís, debéis entenderlo. ¿Qué es lo que debían entender? Que el sufrimiento es un examen. El sufrimiento es un examen. La prueba es un examen. Es decir, el fuego de la prueba siempre trae resultados. El fuego de la prueba siempre pone una nota. Lo dice el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 3. Fijaos qué interesante lo que dice aquí el autor de Proverbios, capítulo 17, versículo 3. Dice, el crisol es para la plata. Para aquellos que no sepan lo que es el crisol es un recipiente de metal que se calienta mucho, ahí se echa la plata y se purifica. Se le quitan las impurezas a ese metal. Pues el autor de Proverbios dice, el crisol se utiliza para purificar la plata y el horno para el oro. El horno más potente se utiliza para un metal más pesado y entonces se utiliza para que el oro pueda ser purificado dentro del horno. Por lo tanto, el crisol es para la plata, el horno para el oro. Pero Jehová es quien prueba, quien examina los corazones. La prueba es un examen que hace Dios para purificar nuestras vidas. Job, quien experimentó probablemente la prueba de las pruebas, llegó a esta misma conclusión. En Job capítulo 26, versículo 10, Job dice, Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como oro. Job entendía que la prueba que estaba viviendo era un examen y rogaba a Dios que pudiese salir con sobresaliente. Quiero salir con sobresaliente de esta prueba. Hermanos, una prueba es un test para probar que la fe es genuina. Es un examen para probar que nuestra fe es verdadera. Por eso podemos pensar en ellos. Dios no permitió que estos hermanos pasasen por esta prueba para destruir su fe. Ese es el error. Creer que Dios nos hace pasar por pruebas para destruir cosas. No. Dios no permitió la prueba para que ellos fuesen destruidos, que su fe fuese destruida, sino para demostrar que su fe era sincera. Para decirle al mundo que su fe era verdadera. Hermanos, las pruebas son en sí mismas, si lo pensamos bien, las pruebas son en sí mismas tentaciones para probar cómo actuamos. Tentaciones para probar dónde ponemos nuestra confianza. El momento de la prueba nos examina y nos dice dónde vamos a poner nuestra confianza, ¿en Dios o en nosotros mismos? ¿En su palabra o en atajos chapuceros? La tentación, cuando llega la prueba, es luchar con nuestras propias fuerzas. Yo lo entiendo.
Cuando llega la dificultad, la tentación es querer luchar con nuestras propias fuerzas. Por eso dice Pedro en el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Hey, ¿estáis pasando dificultades? Que no os señalen por hacer exactamente lo mismo. No digáis, me han robado, pues entonces yo voy a robar. Hey, ¿han asesinado a mi familia? Pues entonces yo voy a pagar con la misma moneda. No intentemos salir de la prueba con nuestras propias fuerzas o tomando un atajo chapucero. Miremos a Jesús y recordemos lo que Él hizo en Lucas capítulo 4, donde Él fue probado en el desierto. Lucas capítulo 4 nos muestra cómo Jesús fue tentado a confiar en sí mismo. ¿Tiene hambre? Hazte un buen bocata con esa piedra. ¿Tú quieres ser el rey de la tierra? Yo tengo todos los reinos. Toma un atajo, te lo regalo. Fue tentado a confiar en sí mismo, fue tentado a tomar atajos, a hacer lo malo. ¿Pero qué hizo? ¿Qué decidió? Prefirió confiar en el Padre. No tomó ningún atajo, siguió la palabra de Dios. El apóstol Pablo hizo exactamente lo mismo cuando estuvo a punto de morir. Confió, segunda de Corintios capítulo 1, en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró, dice Pablo, y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Ante la posibilidad de morir, Pablo no dice, me voy, se acabó, se terminó. No tomó un atajo, no luchó con sus propias fuerzas, sino que dijo, confío en el Señor. Él me ha librado, me libra y estoy seguro que es capaz de librarme de la muerte. Abraham también pasó una prueba muy dura cuando tuvo que ir a sacrificar a su hijo Isaac. Una prueba durísima. Génesis capítulo 22. Pero lo hizo, dice Hebreos capítulo 11, versículo 19, lo hizo confiando en Dios en medio de la prueba. Fue a entregar a su hijo, dice el autor de Hebreos, confiando de que si su hijo moría, el Señor le resucitaría. Hermanos, ante la tentación que viene con la prueba, no luchemos con nuestras fuerzas. No tomemos atajos chapuceros. Confiemos en Dios en medio de la prueba. Por lo tanto, viendo todo esto, podemos saber que Pedro no está invitando a estos cristianos ni a nosotros a sufrir. No nos está invitando a sufrir, sino a aprovechar que pasamos por lo malo para sacar algo bueno. Eso es lo que está intentando comunicar Pedro, que mientras pasamos por dificultades, las aprovechemos para sacarle algo bueno, sacarle punta a la prueba para crecer y poder agradar a Dios más con nuestra fe. Porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso estos momentos nos ayudan a crecer en nuestra fe y al mismo tiempo, cuando crecemos en nuestra fe, estamos agradando a Dios. Hermanos, cuidado con el masoquismo cristiano. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con esas ideas que hay por el aire dentro de las iglesias que dicen tengo que sufrir. Ese es mi llamado. Tengo que sufrir. Ese es mi estilo de vida. Soy creyente, por lo tanto tengo que sufrir. Cuidado con el masoquismo cristiano, hermanos. Porque sufrir es la causa de un mundo caído. Sufrir es el resultado de haber caído en el pecado. No es el plan original de Dios para los hombres. No es lo que Dios planeó para nosotros. Cuando Dios nos creó, no nos creó para sufrir. Fue por el pecado que ahora sufrimos. Y Dios lo que hace es utilizar ese sufrimiento para mejorarnos, para probar nuestra fe, para que crezcamos en esa fe. Dicho lo cual, si pasamos por pruebas, si pasamos por dificultades, no nos extrañemos, sino confiemos. Saquémosle partido, saquémosle provecho y así podremos superarla de la mejor forma. De esta manera quiere animar Pedro a estos hermanos. ¿Cómo se les saca partido la prueba?
Esa podría ser la pregunta. Tú estás diciendo, Iván, que en los momentos difíciles debemos sacarle partido a la dificultad, sacarle algo bueno. ¿Cómo? ¿Cómo se le saca partido a algo difícil? Pedro lo dice en el versículo 13. Podemos gozarnos en tiempos de prueba. Podemos gozarnos. ¿Por qué? Porque la prueba es una certeza de nuestra fe. ¡Qué bueno! La dificultad es una prueba de nuestra fe. Es la seguridad de que Dios va a cumplir sus palabras. Es el preludio de lo que viene para el creyente. Dice el versículo 13 que lo que viene para el creyente es la revelación de su gloria. O sea, lo que viene para el cristiano, lo que nos espera es la gloria venidera. La prueba, la dificultad, nos confirma que estamos en el camino hacia algo que trae gran alegría, dice el versículo 13. En otras palabras, la prueba nos está cada vez confirmando de que vamos hacia algo que nos va a hacer sentir exultantes, muy alegres. La prueba certifica que pertenecemos a un reino que no va a ser destruido jamás, un reino eterno. Fijaos si se le puede sacar provecho a la prueba. Por eso dice Pedro en el versículo 14, bienaventurados sois. En otras palabras, sois privilegiados. Sois bendecidos. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que estuvo en Jesús está en vosotros. ¡Wow! Y nos quedamos como diciendo, wow, el mismo espíritu, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué espíritu? Isaías capítulo 11, versículo 2, nos dice cómo es ese espíritu que estuvo en Jesús. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice, reposará sobre él, sobre Jesús, sobre el Mesías, el espíritu de Jehová. ¿Cómo es? Pues es espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Con ese espíritu Jesús superó todas las pruebas. Con ese espíritu de sabiduría, de poder, de inteligencia, de consejo, de conocimiento, el Señor Jesús superó absolutamente todas las pruebas a las que se enfrentó hasta la más difícil, la muerte. Estas palabras traerían muchísimo ánimo a estos hermanos. Deberían traer muchísimo consuelo a estos que estaban sufriendo tanto, porque a través del mismo Espíritu ellos podrían superar las mismas pruebas como lo hizo Cristo. Porque tenían y tienen y tenemos el mismo Espíritu. Por lo tanto, no estaban solos. Esa es la tendencia cuando uno pasa por dificultades, pensar que estás solo. No estaban solos, sino que estaban bien acompañados. Hermanos, tengamos ánimo en medio de la dificultad. Tenemos ese mismo espíritu. A un joven pastor que lidiaba con una iglesia complicada como la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le dijo algo muy parecido. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermanos, no hay lugar para la vergüenza, dice Pedro también en el versículo 17. El que pasa por dificultades no se avergüence. No hay lugar para la vergüenza. El cristiano, y esta es una de las pocas veces que la palabra cristiano aparece en el Nuevo Testamento, significa del partido de Cristo, seguidor de Jesucristo. El cristiano no tiene motivos para sentirse mal por lo que cree. Hermanos, a veces sentimos vergüenza, nos sentimos mal por lo que creemos, y eso no está bien. Eso es un error. La vergüenza viene al creer lo que otros dicen de nosotros, aunque sea mentira o sea algo irracional. Y nos da vergüenza. Pero el cristianismo, hermanos, el cristianismo es sólido, es firme, es razonable, es sano, es bueno.
es beneficioso. El cristianismo es avance, el cristianismo es progreso, el cristianismo es seguro. Contra tales cosas, diría Pablo, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, ¿quién puede argumentar que es malo el cristianismo? ¿Quién puede decir que algo sano es malo? ¿Quién puede decir que algo que progresa es malo? ¿Quién puede decir que algo que es beneficioso es malo? El cristianismo no es algo de lo que sentir vergüenza. Por eso Pablo, sin pelos en la lengua, dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar del Evangelio si es el poder de Dios para salvar? La vergüenza viene porque le damos importancia, mucha importancia a lo que otros dicen. Por eso viene la vergüenza a nuestras vidas. Le damos más valor a sus palabras a veces que a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, el cristianismo es sólido. No puede traer vergüenza. Pero si acaso lo hace, Pedro ahora va a dar una fuerte razón de por qué no avergonzarse. Versículo 17. Fijaos, no debemos avergonzarnos porque, versículo 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? No os avergoncéis, está diciendo Pedro. ¿Por qué? Porque estáis del lado correcto. No os avergoncéis, cristianos, porque estáis en el lugar adecuado, en el sitio correcto. Dice Pedro, si nosotros, los hijos de Dios, tenemos que pasar pruebas para purificar nuestra fe, entonces los que desobedecen a Dios, ¿qué recibirán? Proverbios 11:31 dice, ciertamente el justo recibe su paga sobre la tierra. ¿Cuánto más el malvado y el pecador? Si sufrimiento es lo que a los hijos de Dios le espera, si sufrimiento es lo que los hijos de Dios experimentan, ¿qué pasará con aquellos que se han hecho enemigos de Dios? ¿Qué pasará con aquellos que voluntariamente han decidido hacerse enemigos de Dios? ¿Qué esperanza les queda? Si el cristiano recibe su salvación en medio de sufrimiento, eso es lo que quiere decir la primera frase del versículo 18, no que los cristianos nos salvemos ahí por los pelos raspando. No. Quiere decir que si el cristiano recibe su salvación en medio de sufrimiento, ¿qué le pasará al que no obedece? Hermano, la tendencia del mundo, la tendencia de las personas es creer que todos los seres humanos al final se van a salvar. Si Dios es amor, al final todos iremos al cielo. Eso se llama universalismo. Hay una corriente que cree que al final Dios va a tener misericordia de todos y va a salvar a todos. Muchos piensan que pueden ser salvos aún haciendo lo malo. Algunos creen que sin Cristo aún hay posibilidades porque Dios es amor. Y como Dios es amor, todos se van a salvar. Pero se nos olvida que Dios no solamente es amor, sino que también es justo. Y el capítulo 13 de Primera de Corintios, un capítulo que habla poderosísimamente acerca del amor, dice que el amor no se goza de la injusticia. Dios es amor, pero no se goza de la injusticia. Hermanos, los sufrimientos que los cristianos se enfrentan en esta vida serán lo peor que experimentarán jamás. ¿Entendéis esta frase? Los sufrimientos que el creyente experimente en esta vida será el sufrimiento final y último. Ya habrá visto lo peor. El creyente que sufre aquí habrá visto el sufrimiento extremo. En cambio, aquellos que voluntariamente rechazan a Jesús desobedeciendo el mensaje del Evangelio. Ayer escuchaba una conferencia con mi mujer súper interesante que nos recordó que en lo que se llamó la época moderna se levantó un pensador
creyendo que decía la frase del siglo: Dios ha muerto. Un tal Nietzsche no solamente dijo que Dios ha muerto, sino que se atribuyó el hecho diciendo: hemos acabado con Dios. Aquellos que voluntariamente rechazan a Jesús desobedeciendo el mensaje del Evangelio, esta vida es lo mejor que van a experimentar jamás. Hermanos, lo que le espera a aquel que voluntariamente desobedece a Jesucristo es muchísimo peor que esta vida. Muchísimo peor. Por eso afirma Pedro: no os avergoncéis. Estáis en el lugar correcto. ¡Qué bendición! Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha colocado sobre la roca. Y la solución para estar de un lado o para estar del otro está en nuestra respuesta al Evangelio. Por eso digo que el Evangelio pone a cada uno en su sitio. Porque la solución para estar de un lado o del otro está en nuestra respuesta al mensaje del Evangelio. Fijaos qué interesante. Siempre hemos pensado que el Evangelio es una invitación. Siempre hemos dicho que el Evangelio es invitar a otros a recibir a Cristo. Pero es mucho más que eso, hermanos. El Evangelio es mucho más que una invitación. El Evangelio es una orden de Dios. Si no respondemos bien, estamos desobedeciendo. Porque el Evangelio es más que una invitación. Es una orden de Dios. Dios no está invitando. Dios está ordenando. Pablo, quien fue elegido por Dios como vocero a los gentiles, como mensajero a los no judíos, pasó esa orden a todo el mundo. En Hechos capítulo 17, versículo 30, leemos lo siguiente. Fijaos qué interesante. Pero Dios, dice Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, el Evangelio es como si Dios estuviese gritando desde el cielo: arrepentíos. La orden de Dios al mundo entero es: arrepentíos. La orden de Dios al mundo entero es: aún hay tiempo, arrepentíos. La orden de Dios desde los cielos es que el mundo entero, todo hombre en todo lugar, se arrepienta. Segunda de Corintios 5:20 dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la orden: reconciliaos con Dios. Hermanos, no nos avergoncemos en medio del sufrimiento. Estamos en el lado correcto. El lado de los que, oyendo la orden, decidieron, por supuesto por la intervención poderosísima del Espíritu Santo, obedecerlo y no rechazarlo. ¡Qué maravilla! Por lo tanto, si sufrimos, concluye Pedro con el versículo 19, si sufrimos, lo mejor que podemos hacer es imitar a Cristo. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Iván, ¿por qué dices imitar a Cristo? Porque esto es lo que hizo Cristo de principio a fin en su vida aquí en la tierra: encomendarla al Padre. ¿Qué fue lo último que Jesús dijo sobre la cruz? En tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta en la misma muerte, hasta en la misma cruz, Jesús encomendó su vida al Padre. Cristo confió en el Padre en todo momento, de principio a fin. Nosotros, hermanos, en momentos de dificultad, lo mejor que podemos decirle: Señor, pon mis pies sobre la roca. Encomiendo mi vida a ti, ponme en un lugar seguro. Sufrir como creyentes es la prueba de nuestra fe. Nuestra fe se prueba en ese momento y nos puede ayudar a crecer en confianza en Dios. Aprovechémoslo, porque nos puede ayudar a crecer en confianza en Dios. Trae gozo, pues certifica que estamos en el camino adecuado. Nos ayuda a depender más del Espíritu Santo que de nosotros mismos.
Y nunca debería avergonzarnos ser probados por nuestra fe. Al contrario, debe asegurarnos que estamos en el lugar correcto. Y en esos momentos, encomendemos nuestra vida al Señor y que Él haga su obra, y oremos como dice el Salmo 61, versículo 2. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo. Hermano, necesitamos este evangelio. El mundo necesita el evangelio. El mundo necesita que el evangelio erradique el mal y establezca el bien. Quizás nosotros también necesitamos el evangelio en nuestra vida. Que el evangelio traiga ánimo, que nos ayude a entender hacia dónde vamos, dónde estamos, quién tiene el control de nuestras vidas. Yo espero que hoy, donde hay tantas dudas, tantas preguntas, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasará? ¿Es el fin? ¿Será o no? Intentemos resolver antes una. ¿Dónde está mi vida? ¿Quién tiene el control de mi vida? No el control de las guerras, no el control de lo que va a ocurrir. Pregúntate, ¿quién tiene el control de tu vida? Pregúntate si el evangelio verdaderamente se ha sembrado en tu corazón y ha dado fruto. Y eso dará una seguridad en momentos de dificultad, una seguridad tremenda. Demos gracias al Señor por su evangelio. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque nos sentimos amados. Verdaderamente tú hoy has derramado tu gracia sobre este lugar. Cada vez que abrimos tu palabra y la leemos, la bendición se derrama sobre nosotros. Así que te lo agradezco, Señor. Señor, te agradezco que podamos entender cuál es nuestro sufrimiento, medirlo bien y en su justa medida, Señor, ser más agradecidos. Agradecidos por lo que tenemos, por lo que vivimos. Agradecidos, Señor, por la vida que tú nos has dado. Verdaderamente hay otros que no pueden decir lo mismo hoy día. Hay otros que sufren, que padecen severamente en estos momentos. Y no nos olvidamos de ellos, Señor. Queremos que tú les visites, que tu gracia les acompañe. Que aquellos que sufren injustamente de un lado o de otro, Señor, tú tengas misericordia, Señor, y les ayudes. Señor, bendice estos lugares donde hay conflicto. Señor, ayuda a que la comida, el agua llegue. Ayuda, Señor, a los inocentes. Libra, Señor, de la muerte. Y en tu misericordia, y si es tu voluntad, acaba pronto con estos conflictos. Tú eres Jehová de los ejércitos. Pero nosotros miramos eso y podemos decir gracias. Gracias por la vida que tenemos. Gracias por tu gran misericordia que nos ha alcanzado. Nos ha puesto en un lugar firme. Te alabamos y te bendecimos por ello, Señor, y pedimos que tu evangelio pueda seguir extendiéndose a través de estas dificultades. Como lo hizo en el tiempo de Pedro, Señor, que estas dificultades solo ayuden a que la buena noticia alcance a muchas otras personas. Padre, nos encomendamos a ti, como iglesia y como individuos personales, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.